Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 19 de abril de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. En su día de independencia, Venezuela se juega su destino. Convocada para Caracas y muchas ciudades de Venezuela, la más enorme marcha que jamás se haya hecho. Venezuela. ¿Por qué llegó Venezuela a estos extremos? ¿Y qué solución tiene el problema de Venezuela, dominada por una pandilla de bandidos socialistas que arruinaron el país y se lo robaron literalmente, como se están robando a Colombia también? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Hoy a las 12 del día, frente a la Embajada de Venezuela, en la carrera 11 con calle 88, se hará una manifestación de respaldo a Venezuela y de repudio a la tiranía de la que es víctima el bravo pueblo, nuestro hermano país. Ahora Santos sí está preocupado por Venezuela. La impulsó, la ayudó, fue el gran estafeta de la revolución bolivariana, el nuevo mejor amigo, le perdonó todo, fueron partners en el negocio de destruir sus respectivos países y ahora se muestra preocupado por la militarización de Venezuela. ¿Hasta dónde puede llegar la hipocresía? ¿Hasta dónde el cinismo? Por Dios. La caducidad del contrato con Navelena. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues simplemente que se han perdido por lo menos 4 años para recuperar el río Magdalena. Todo perdido, todo botado a la basura. Eso es este gobierno. Entonces ahora decretan la caducidad. Vamos a ver pues qué efectos va a tener esa caducidad y cuando sacan una nueva licitación. Y lo mismo estamos con la Ruta del Sol 2, con Ocaña Gamarra, la carretera Villeta Guaduas no empieza, Múlalo Lobo Guerrero no empieza, el túnel de la línea paralizado. Este es el gobierno, esta es la imagen de la ineptitud absoluta, de la incapacidad total. Como hay fotografías en Mocoa, entonces Santos viaja a Mocoa. ¿Y quién permitió que en ese lugar se asentara toda una población? ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo toleró? ¿Quién toleró la deforestación de las cabeceras de los ríos? Un gobierno que ahora se hace retratar, repartiendo comidas y distribuyendo amores en Mocoa. Mientras tanto, el resto del país se desangra, como por ejemplo en Tumaco. Les contaremos a ustedes, se las contará el testigo presencial que fue Demar Córdoba, el debate que hubo ayer en el Parlamento, en el Senado de la República, con la presencia de la bancada del Centro Democrático. Los demás senadores se largaron, el gobierno no fue, pero hablaron del tema del narcotráfico y de la coincidencia entre narcotráfico y FARC y de cómo aumenta la violencia donde hay cocaína y cómo en todos los sitios donde están las FARC hay cocaína. Pero el gobierno no asiste. Mandan al viceministrico de Justicia a que haga el papel más tonto que pueda haber, el país de espaldas a su realidad. En la Gran Bretaña, la señora Theresa May convoca elecciones anticipadas. Se suicidó el hombre más buscado de los Estados Unidos, el que fue capaz de filmar el asesinato más cruel y horrendo que uno pueda suponer.
asesinó a un hombre de 74 años, un hombre pacífico y tranquilo, porque resolvió asesinarlo porque le dio la gana, y filmarlo todo y montarlo a Internet. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Esa de Queiroz lo recordaba, lo que puede hacer un asesino con tal de hacerse famoso. La crisis con Corea del Norte. La gente se pregunta, ¿esto es realmente un gran poder militar el de Corea del Norte o es bluff? Los misiles con frecuencia se le ahogan en el mar, se estallan apenas disparados. ¿La tecnología que tiene Corea del Norte es suficiente? En todo caso, es el momento para resolver el problema. Si esto continúa así, en 2 años o 3 será demasiado tarde. ¿Cómo es el tema de las madres comunitarias? En la hora de la verdad hablaremos, no sabemos si hoy, pero hablaremos con el abogado, el doctor Mantilla, que llevó este caso, para que nos explique esto qué perspectiva tiene. Porque la Corte Constitucional, como siempre hábil en eso, dice que sí, pero se lava las manos y resuelve que lo proveído solamente se refiere a las pocas madres comunitarias que presentaron la demanda, cuando la Corte siempre ha dicho, siempre, que cuando dicta sentencias en estas materias, sus sentencias son extensivas a todos los casos que coincidan con el supuesto al cual se están refiriendo. Pues ahora no, para lavarse las manos. Pero el tema de las madres comunitarias es otra bomba puesta debajo del tablado de la organización fiscal del país. Trump felicita a Erdogan por su triunfo. ¿Eso qué sentido tiene? Un triunfo muy discutido. Estamos en la época de las elecciones tramposas y de los referendos mentirosos. Lo del Ecuador es una vergüenza para el mundo, pero ese es el resultado del voto electrónico que quieren traer a Colombia a toda costa para que las FARC y lo que queda del santismo se roben las elecciones. No importa cuál sea el resultado real, la electrónica puede con todo. Transmilenio eléctrico. Ya resolvieron que los nuevos buses de Transmilenio deberán ser eléctricos. ¿Y qué pasó con la mezcla de gasolina con etanol? ¿Qué pasó? Ese es un procedimiento obvio, comprobado, demostrado, que disminuye enormemente la contaminación ambiental. ¿Por qué paró Santos el proceso de mezcla del etanol a la gasolina? ¿Por qué lo paró? ¡Ay! Hay que preguntársele a ese enfermo de las más bajas pasiones. Expulsada del Polo la ministra Clara López, y expulsada por una mayoría apabullante. Ahora dice que se va para una asociación de esas que venden avales, porque sobreviven como partido político, no sabe uno cómo ni por qué. Pero en todo caso, Clara López salió del Polo Democrático. El vicepresidente Pence le asegura al Japón la ayuda de los Estados Unidos en sus problemas con Norcorea. Y en el Consejo de Seguridad de la ONU, los Estados Unidos critican récord de violaciones de derechos humanos en Irán, Cuba y Corea del Norte. Rechazo de Rusia y China. La eterna historia. La ONU ha sido así, el Consejo de Seguridad ha sido así. Eso definitivamente no funciona. Que Rusia y China estén defendiendo el respeto a los derechos humanos en Irán, en Cuba y en Corea del Norte es una vergüenza para esas naciones que pretenden ahora ser democráticas y libres. Hay una banda criminal centroamericana en Nueva York, la MS-13, cometiendo toda clase de crímenes en los suburbios. El gobierno promete combatirlos, promete reducirlos, pero se pregunta por qué el presidente Obama dejó entrar esos bandidos a las calles de Nueva York. En París
detuvieron 2 hombres que planeaban ataque terrorista en vísperas de las elecciones. Serán las elecciones en París, unas elecciones cruciales para Francia, evidentemente, pero también para toda la Unión Europea. Si gana la señora Le Pen, adiós a la Unión Europea. Murieron de inanición 28 ocupantes de una lancha que quedó a la deriva en el mar, en el Mediterráneo. La lancha se averió y murieron de inanición sus 28 ocupantes. ¡Qué horror! Pero prefieren esos riesgos a quedarse en el África. Volvemos a preguntar, ¿cuándo Europa reconocerá su absurdo colonialismo? ¿Y cuándo el mundo entenderá que la estocada final al África se la dio la Unión Soviética a través de Cuba, a través de ese bandido que se llamó el Che Guevara, y a través de Fidel Castro? Ahora la gente de África prefiere morir de inanición en el mar o morir ahogado que quedarse en el África. Buen ejemplo para mirar de cerca. Y en Hoy en la Historia se dirá que estamos insistiendo mucho en ese aspecto del nazismo y de su guerra frontal contra la humanidad representada en los judíos. El gueto de Varsovia, la sublevación del gueto de Varsovia y el ataque al gueto de Varsovia empezó un día como hoy, 19 de abril, en el año de 1943, lo que fue aquel horror. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen como todos los días en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter y redes sociales con las noticias y con todos los temas que son de su interés. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo y que cada vez son más. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:14 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Buenos días, porque hay tensión, no sé si buenos, hay mucha tensión en la región y en el mundo entero por lo que está pasando en Venezuela y por lo que pueda pasar hoy con la gran marcha que podría convertirse en una auténtica carnicería. Ya van 5 víctimas mortales tras las marchas que durante estos días se han vivido en Venezuela y 538 detenciones de manifestantes. El régimen de Maduro ya no disimula su estilo tiránico y su gran preocupación por la gran marcha de hoy, que se prevé que será gigante, porque los venezolanos ya no aguantan más vivir en uno de los países más ricos donde falta absolutamente de todo. Maduro está tan desesperado que en su desesperación se ha vuelto un loco peligroso, ¿no? Y hasta la ONU, Human Rights Watch, la OEA y una larga lista de países, 11 países latinoamericanos, pues le han pedido mesura. Han salido a criticar sus acciones. Eso sí, no firmaron en esa lista de países latinoamericanos ni Cuba, ni Ecuador, ni Bolivia, ni Nicaragua. Es una situación gravísima en el país vecino que dentro de unas horas quizás por fin pueda definir su futuro, ojalá, y quitarse de encima un régimen tiránico que tiene en la ruina a un país que está lleno de petróleo, chorrea petróleo por todas partes, pero no tiene comida. ¿Qué pasará hoy? ¿Ustedes qué creen, queridos amigos? ¿Por fin se definirán las cosas en Venezuela o será una represión más de una protesta más? ¿Qué salida tiene el régimen de Maduro? Bandidos como el Diosdado Cabello saben que en ninguna parte van a estar tranquilos, porque les van a preguntar por su conducta, por las enormes fortunas que amasaron sobre la tragedia del pueblo venezolano.
Maduro es un hombre ultra rico. La hija de Chávez es la mujer más rica de este continente. ¿Lo sabía usted, Montserrat? Pues por ahí he leído que tiene con qué comprarse ropitas, sí. La mujer más rica del continente, incluyendo las mujeres americanas ricas de verdad. Es la hija de Chávez. De manera que se robaron ese país y lo destruyeron su capacidad productiva, su aparato industrial, el campo, destruyeron todo lo que había en Venezuela, la nación más rica del continente y una de las más ricas del mundo. Y lo tuvieron todo en su poder. De manera pues que ahí está. ¿Qué salida tiene esto? Y no se le olvide que detrás está Castro empujando porque tiene terror de que se vaya Maduro y el que venga no le mande el petróleo nuestro de cada día regalado a Cuba. El gobierno cubano depende de Venezuela. Venezuela le manda petróleo a Cuba y Cuba le manda bandidos a Venezuela para que ayuden a la represión. Y esto ante los ojos del continente. Desde luego ante los ojos del nuevo mejor amigo, que ahora dice que está comprometido o asustado por la militarización de la sociedad venezolana. Hágame el favor, la manera de la pregunta es que todos estos países que protestan ahora, ¿qué hicieron antes, no? Porque es que esto ha sido una larga agonía. Esto no es el nuevo mejor amigo, días, ¿no? El del Foro de Sao Paulo, el que repartía regalos en todas partes, y el socio de Juan Manuel Santos. El socio de Juan Manuel Santos es Nicolás Maduro. Son socios. Y por eso pasa lo que está pasando en el estado Amazonas y en los estados de la frontera entre Colombia y Venezuela. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 19 de abril del año 17. Son las 6:22 de la mañana. El fraude electoral, que desde luego tiene una herramienta demoníaca, con el voto electrónico, instrumento del fraude, como bien lo sostiene el director de la Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos. Todo bajo la dirección del Foro de Sao Paulo, como lo explican la escalada de fraudes perpetrados en Venezuela, con Jimmy Carter y César Gaviria como testigos, y lo ocurrido en el Ecuador, montado por el propio por el Consejo Nacional Electoral, bajo las órdenes de Correíta del Sur. En Colombia lo hemos vivido y padecido, con la elección que le robaron al candidato de la oposición, Oscar Iván Zuluaga Escobar, por el espurio presidente de las FARC, el camarada Santiago, mediante el voto electrónico. Entre otros instrumentos, el Foro de Sao Paulo hará cambios tan complejos y controlados en Colombia que no habrá forma de reinstalar el sistema honesto de un voto un elector. Aún Colombia está a tiempo para escapar a la trampa del voto electrónico, cuyos mayores expertos son hoy el Foro de Sao Paulo y La Habana. Los resultados para Colombia serán desastrosos. La pérdida para los partidos democráticos, de curules en el Congreso, la presidencia de la República, las gobernaciones, las asambleas departamentales, las alcaldías y los consejos municipales. Doctor Londoño, con el voto electrónico se nos quieren perpetuar los narcoterroristas de las FARC con la gerencia de Juanpa. Eso es así. Smartmatic es el especialista en el voto electrónico. En las elecciones del año 14, a las 3 de la tarde, no había votos en la costa atlántica. La gente en la costa atlántica no había votado. Entonces, conclusión, pues cualquiera la saca. A las 4:10 de la tarde estaba lleno de votos de la costa atlántica el sistema electoral, el voto electrónico. Thomas Gregg & Sons, el amigo y socio de Juan Manuel Santos. Recuerde que Juan Manuel Santos fue miembro de la junta directiva de esa compañía y que en vísperas de las elecciones se la pasaba ya en Thomas Gregg & Sons preparando el fraude. Como el fraude
el fraude que hizo Correa ahora en el Ecuador, que es un fraude vulgar, grotesco, el voto electrónico. De manera que esa es la primera condición de la gloriosa reforma electoral que proponen unos cándidos sujetos que están ahí diciendo que es que ahora sí hay que profundizar la democracia en Colombia y hacerla transparente con el voto electrónico. Hágame el favor. Ay, por Dios. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Aquí no se habla más que de las advertencias bastante fuertes que le está haciendo los Estados Unidos a Kim Jong-un de Corea del Norte. Primero, el vicepresidente Mike Pence al Asia fue de sorpresa a la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Allí dijo que Estados Unidos está perdiendo la paciencia, que la era de la paciencia estratégica se estaba acabando con Corea del Norte y le está exigiendo al régimen que deje de hacer pruebas nucleares y que abandone su programa de misiles o se atenga a las consecuencias. Y mientras Rusia advertía que Estados Unidos no debe tomar decisiones unilaterales como la que tomó al bombardear Siria después de ese ataque con armas químicas, y China está pidiendo más negociaciones con Corea del Norte antes de que llegue a pasar cualquier cosa. El presidente Trump, en la celebración de Pascua de la Casa Blanca, le dijo a un periodista en una declaración bastante escueta pero muy significativa, dicen acá, que el mensaje para el líder norcoreano es simplemente que se porte bien. El mensaje para Kim Jong-un de Donald Trump en la celebración de Pascua de la Casa Blanca, su primera, no fue tan concurrida como las anteriores. En la Casa Blanca del presidente Obama llegaban hasta 35,000 personas, entre niños y padres de familia. En la Casa Blanca vimos unas 21,000 personas, pero pues ahí estuvo el presidente y la primera dama Melania Trump compartiendo con los niños en esta persecución y búsqueda masiva de huevos de Pascua. Y finalmente tengo que darles una noticia de una decisión de la Corte Suprema de Justicia que va a afectar sin duda la cantidad de madres centroamericanas y de niños que han venido solos desde países como Guatemala, El Salvador y Honduras, que son los países que en este momento están atravesando la peor violencia a manos de las pandillas. En un caso que afectaba a 28 mujeres centroamericanas en su mayoría y también a 33 hijos que tenían estas mujeres, la Corte Suprema de Justicia confirmó un fallo anterior de una corte menor de que estas mujeres que están llegando a los Estados Unidos a pedir asilo político no tienen derecho a apelar sus casos ante un juez de inmigración si los oficiales de inmigración que les hacen la entrevista de miedo creíble inicial determinan que ellas no tienen ningún caso y que no podrían presentar una petición de asilo político. Estas entrevistas de miedo creíble las realizan agentes de inmigración sin ningún entrenamiento como psicólogos ni de leyes migratorias y determinan si estas mujeres o si los niños o la persona que esté pidiendo el asilo político en realidad está en peligro en sus países. Me han dicho activistas que muchas de estas mujeres y estos niños pues vienen de partes pobres de sus países centroamericanos, que tienen miedo, que a veces contestan las cosas equivocadas, que no saben bien qué decir y muchas veces pues meten la pata en estas entrevistas preliminares de una manera en que llevan a que les sea negada esa petición de asilo político cuando jamás sería negada por un juez que entiende la situación en esos países y que son personas más sofisticadas y conocen mejor las leyes de inmigración. Entrevisté a una madre hondureña que está en proceso de asilo político y me dijo que ella se teme que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos va a costar vidas humanas si estas mujeres dejan de huir de sus países cuando más lo necesitan o si se les niega la entrada a Estados Unidos y son deportadas de regreso. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Corea del Norte. Qué problema para la humanidad es ese salvajito
que maneja Corea del Norte. Recuerden que a su tío, que era comandante de las fuerzas militares, porque se enojó con él, lo lanzó a unos perros feroces para que se lo comieran. Y se lo comieron. Se lo comieron literalmente hablando. Ese es Kim Jong-un. Y a su hermano, a su propio hermano, lo hizo asesinar en Malasia. De manera pues que ese es el sujeto que tenemos en Corea del Norte y de él está dependiendo probablemente la paz mundial. Esas son las cosas que ocurren en este mundo. Santiago Castro, bienvenido. Muchas gracias, doctor Londoño. Muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Doctor Londoño, esto va de mal en peor. Además de las deplorables cifras con relación a la caída en la producción industrial, que fue cercana al 3,2% en el mes de febrero, y la fuerte caída en las ventas reales, que fue del 7,2%, desde Barranquilla llegan permanentes llamados al gobierno nacional para que se ocupe cuanto antes del dragado en el canal de acceso al puerto, pues las pérdidas son millonarias. E importantes industrias, doctor Londoño, no han podido recibir la materia prima que importan. El lunes, Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, anunció la caducidad del contrato para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y sigue sin poder explicar con claridad por qué las obras de cuarta generación siguen en veremos. A pesar de contar ya con actas de inicio, nada que arrancan las autopistas Pacífico 1, Pasto Rumichaca y Popayán Santander de Quilichao. Consultas previas, licencias ambientales, cada día sale alguna cosa nueva y mientras tanto la economía colombiana se sigue estancando. Por otra parte, doctor Londoño, el Fondo Monetario Internacional ha bajado su proyección con relación al crecimiento de la economía colombiana de 2,6% a 2,3% para 2017 e insiste en que el Banco de la República podría seguir bajando las tasas hasta un 6%. Los gremios, especialmente FENALCO, han pedido que en la próxima reunión de la Junta del Banco Central se apruebe una reducción de 0,5% para quedar en una tasa de intervención del 6,5%. La economía colombiana necesita con urgencia un estímulo, pero es fundamental, y en esto hemos insistido nosotros y los gremios, doctor Londoño, es fundamental reducir el gasto público y ser claros y firmes con decisiones que se tienen que tomar en materia económica. El país no puede seguir de bandazo en bandazo. Y se esperaba la presentación de la encuesta nacional agropecuaria, doctor Londoño, pero el DANE informó que la misma se vuelve a aplazar. Es decir, la tercera no es la vencida porque por tercera vez aplazan la publicación de la encuesta nacional agropecuaria y no establecen una fecha. ¿Estarán tratando de maquillar alguna cifra? ¿Harán lo mismo que hicieron con el dato de crecimiento que publicaron en 2% cuando en realidad fue del 1,8%? Prosperidad para todos. Sí, señor, prosperidad para todos. Y las tasas de interés no hacen milagros. En un país asustado, en un país donde no hay consumo, en un país donde el gasto público, como usted lo dijo, lo amenaza todo como una oleada, como esas olas tóxicas que llegan a algunas playas, así es el gasto público en Colombia. No hay ambiente para la inversión, ni la extranjera, que no quiere venir con una carga tributaria de más del 70%, ni para la local, que no sabe qué camino tomar en medio de estas circunstancias. Consumo a la baja, el comercio cae dramáticamente, la industria cae dramáticamente, lo único que se mantiene es el dólar. ¿Por qué razón? Por el narcotráfico. La parte de la economía colombiana que está estable, que es la parte externa, le debe su estabilidad a los bandidos narcotraficantes. Y el Banco de la República se hace el majadero. No oye. Cuando le hablan de narcotráfico, no oye. Y la política cambiaria del país depende de los narcotraficantes y de los explotadores ilegales de oro. Esa es la realidad de Colombia. Tata Castro.
Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Real y Atlético de Madrid, los primeros semifinalistas de la Liga de Campeones. Ayer en el Santiago Bernabéu, en un juego emocionante y con unas decisiones arbitrales muy polémicas, el Real Madrid necesitó la prórroga para eliminar al Bayern de Múnich, que en tiempo reglamentario venció 2-1 al equipo merengue. Fue hasta ahí que aguantaron los jugadores de Ancelotti. La injusta expulsión de Vidal, faltando 8 minutos para completar los 90, acabó con las esperanzas del equipo alemán, que en el extratiempo recibió 3 goles y terminó perdiendo 4-2. Cristiano Ronaldo con sus 3 goles anotados y Marcelo fueron las figuras del encuentro. Zinedine Zidane dejó al colombiano James Rodríguez los 120 minutos en el banco. Ni la ausencia de Gareth Bale, ni la salida de Benzema, Isco y Kroos durante el partido le dieron la oportunidad de jugar al capitán de la selección Colombia. Y en Inglaterra, el Atlético de Madrid empató 1-1 con el Leicester en el partido de vuelta de los cuartos de final. El 1-0 a favor de la ida puso nuevamente en la semifinal al equipo colchonero por tercera vez en los últimos 4 años. Hoy se conocerán los otros 2 semifinalistas, 2 colombianos con mucha posibilidad de avanzar con sus equipos. Falcao con el Mónaco juega en su casa con un marcador a favor de 3-2 frente al Borussia Dortmund, y Cuadrado con la Juventus de visitantes tienen un marcador a favor de 3-0. A la 1:45 de la tarde, hora de Colombia, comienzan los partidos de hoy. ¿Podrá el Barcelona lograr otro milagro, doctor Londoño? Bueno, vamos a ver si los milagros se repiten. Ese partido de ayer fue emocionante. El autogol más estúpido que hemos visto en la historia fue el que cometió el Real Madrid, y nada menos que por Ramos, y nada menos que de Sergio Ramos. Pero un autogol tan estúpido como ese no se había dado. Sí, y después unas situaciones muy conflictivas. Usted dice que lo de Vidal fue completamente injusto. Mire bien el video, cómo desde el suelo tira las paticas hacia arriba para golpear a su contrincante en ese instante. Bueno, pero en fin, son discusiones que no vienen al caso. Lo cierto es que el Real Madrid y el Atlético de Madrid van a las semifinales. Y en un minuto, el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, estará con nosotros en la Hora de la Verdad.